Hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la práctica de la lección 154 de un curso de milagros. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Estamos en el libro de ejercicios, en la primera parte, haciendo hoy la lección 154, Me cuento entre los ministros de Dios. 1. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Nos lleva esta lección desde este primer párrafo a reconocer que nosotros no sabemos nada en esta ilusión. A reconocer que no somos capaces nosotros de juzgarnos a nosotros mismos como débiles o fuertes en alguna u en otra cosa. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el papel que tenemos en este plan, que es mucho más grande a la que nosotros podemos imaginar. Es mucho más grande a lo que nosotros parece que estamos acostumbrados en este mundo de ilusiones. Así que no puedo decir entonces yo que no puedo contarme entre los maestros de Dios, porque eso sería arrogancia. Yo soy un simple maestro, un facilitador, como le llaman algunos. Me cuento entre los ministros de Dios. Significa que le he entregado al Espíritu Santo mi mente y que se la entrego cada día. Que le entrego al Espíritu Santo todas esas aparentes decisiones en este que es un mundo de decisiones, para que sea Él quien las tome por mí. Me cuento entre los maestros, entre los ministros, entre los mensajeros del Padre. Significa que no hago nada por mi cuenta, que simplemente me silencio y escucho a mi guía, reconociendo que ese papel que estoy desempeñando se me asignó en el cielo, que ese papel que estoy llevando a cabo en esta ilusión se me asignó en el cielo
no fue algo que se decidió en el infierno, en esta ilusión. Fue algo que se me asignó en el cielo. Fue algo que yo decidí con el Padre en el cielo. Y estoy en esta ilusión siendo útil, aunque yo no pueda percibirlo de esa manera. Estoy en esta ilusión llevando a cabo ese papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Es por ello que me cuento entre los ministros de Dios. 2. Sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. Dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién puede ayudar y cuándo, elige y acepta tu papel por ti. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Ese papel entonces se nos asignó en el cielo. Y como aquí, en esta ilusión, yo le entrego al Espíritu Santo todas esas aparentes decisiones que parecen ser necesarias en este mundo, entonces es Él quien me lleva. Es Él quien me dice dónde ir y a qué, dónde estar y con quién. No actúa sin mi consentimiento, pero soy yo quien decide a cada momento entregarle todas esas aparentes situaciones, todas esas aparentes decisiones, porque quiero estar en paz, porque quiero ser útil, porque quiero recibir la guía. El Espíritu Santo no se deja engañar por eso que yo creo ser en esta ilusión. Recordemos que el Espíritu Santo ve nuestra santidad y también ve nuestra locura. Ve lo que nos creemos nosotros en este mundo de ilusiones, pero reconoce que somos los santos hijos de Dios, que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Es por ello que no se cree la locura de este aparente mundo en el que estamos. Debido a eso, nos aconseja, nos guía, si nosotros pedimos esa guía, si nosotros pedimos ese consejo. No se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Es la voz que habla por Dios. Y para mí es mi llamada al despertar. Es quien reconoce mi santidad y en base a ello, pues entonces me guía a ser útil, me guía a ser ese ministro de Dios que soy. Independientemente de lo que yo crea que estoy desempeñando en esta ilusión. Independientemente de si yo creo haberme preparado para ser maestra, para ser un abogado, para ser cualquier cosa que parezca que desempeño en esta ilusión, el Espíritu Santo se valdrá de mi ilusión para ayudarme a perdonar, para ayudarme a servir si es lo que yo he decidido hacer. 3. Mediante esta capacidad suya de oír solo la voz, la cual es la suya propia,
es como por fin cobra conciencia de que en ti hay solo una voz y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Mediante esa capacidad entonces del Espíritu Santo en mí, yo escucho su consejo, escucho su guía, porque el Espíritu Santo, esa llamada al despertar, únicamente oye la voz de Dios. Yo, en esta ilusión, parece que escucho la voz del ego y la voz del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo entonces, a pesar de que me ve a mí en esta ilusión, de que conoce mi locura, no cree en ella. Sigue reconociendo siempre mi santidad, escuchando siempre la voz del Padre. Es por eso que me guía para que yo entonces reconozca mi función. Esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla y llevar a cabo lo que requiere. Así como para que triunfes en todo lo que hagas, en todo eso que se te guíe a hacer. 4. Esta unión de padre e hijo por medio de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora, esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser, con mayúscula, constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. Esa voz, entonces, es la que me recuerda el amor de mi Padre a cada instante, ese amor al que parece que yo renuncié. Esa voz es la que me hace consciente de que sigo siendo uno con mi Padre, a pesar de todas las ilusiones que yo creo inventarme, a pesar de todas las ilusiones en las que creo en este mundo. Sigo siendo tal como Dios me creó y esa unión con el Padre sigue siendo íntegra y perfecta. Esa unión con el Padre sigue estando tal como en el momento en el que fui creado. Cinco. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido entregándolo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes o cuál es su propósito o dónde se debe llegar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. ¿No soy yo entonces quien decide desde mi ego a quién quiero llegar para darle
el mensaje de Dios. No soy yo entonces quien escoge los medios, el más sencillo, el más fácil, el que creo que es más bonito, el que creo que podrá difundir el mensaje de una manera más eficaz. No depende de mí. Yo seré únicamente el portador de ese mensaje y será ese guía. Una vez que yo lo acepte esa función que se me está dando, será ese guía quien me lleve hacia quién va destinado ese mensaje. Y hará entonces que yo pueda cumplir el cometido de entregarlo. Si yo creo entonces que puedo cambiar ese mensaje, cambiar ese propósito, decidir a dónde va a llegar, simplemente no estaré desempeñando debidamente ese papel de portador de la palabra, ese papel de ministro de Dios. Esto me lleva a reconocer que no hay nada que yo pueda hacer de manera correcta si no tengo la guía, si no reconozco esa voz que habla por Dios en mí, si no silencio todos los pensamientos de este mundo aparente para escuchar la voz que habla por Dios. 6. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos. Y es únicamente en la medida en la que ellos los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten, en rigor, en los primeros que los reciben a fin de prepararse para darlos. No podemos dar aquello que no tenemos. Esto lo hemos aprendido ya. Así que yo, entonces, desde mi paz, transmito paz. Yo, entonces, desde el reconocimiento, la aceptación, desde haber entendido ese mensaje, podré entonces transmitirlo. Los mensajes que se transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, a esos mensajeros. ¿Cómo puedo yo llevar el mensaje de que se perdone una ilusión si yo todavía creo en ella? ¿Cómo puedo yo llevarle a mi hermano el mensaje de que esté en paz en relación a la muerte si yo todavía me creo que soy un cuerpo que voy a morir? ¿Cómo podría dar yo algo que simplemente no tengo? Es únicamente en esa medida, en la medida en la que yo reconozca ese mensaje, lo acepte, lo entienda. En esa medida es entonces como podré transmitirlo a ese hermano al cual estaba destinado ese mensaje. Pero en ese proceso aparente se me está dando a mí la oportunidad también de perdonar la ilusión, de recibir ese mensaje para mí, de perdonar esa ilusión, y una vez que ya yo lo haya sanado en mí, ya está en mí y lo puedo dar. Antes de ello, no podría. ¿Cómo voy a enseñar lo que es paz
si no soy capaz de experimentarla yo? 7. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se los transmiten a otros. No aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad. Y de esa forma se benefician con cada mensaje que transmiten. No puedo enseñar paz si no sé lo que es. De esta forma, entonces, los mensajeros de Dios se benefician de todos esos mensajes que están transmitiendo. Cuando transmiten un mensaje es porque ya lo han aceptado para ellos, lo han entendido. De esa forma, entonces, han reconocido el alivio, la paz, la alegría que ese mensaje les trajo a cada uno de ellos, y de esa forma, entonces, desde la aparente experiencia, transmiten ese mensaje a sus hermanos, a esos hermanos para los cuales estaba destinado ese mensaje. Lo que hizo el mensajero de Dios fue beneficiarse del mensaje y desde esa aparente experiencia, desde ese aparente beneficio aceptado, transmitirlo a sus hermanos, a esos hermanos que son esos destinatarios finales. 8. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da. Pues solo al dar puedes aceptar que has recibido. No puedo dar lo que no tengo. Nuevamente, no puedo transmitir un mensaje que no he entendido. No puedo enseñar una lección que no he aprendido. 9. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibierais, pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Extiendo desde lo que tengo, multiplico lo que comparto. Así que una vez entonces que yo reconocí ese mensaje, lo entendí, lo viví, diríamos, en esta ilusión, entonces a partir de ahí lo doy porque ya es mío. No puedo dar lo que no tengo. 10. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros
pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, al dar y recibir su voluntad. 11. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Repito, nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Él necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. Entonces, una vez que nosotros hemos entregado el cuerpo al Espíritu Santo para que lo utilice como un medio de comunicación, ahí entonces Él usará nuestras manos para darnos el mensaje, nuestros pies para hacernos llegar a donde tenemos que entregar ese mensaje. Será de esa forma entonces como le daremos por fin utilidad a ese cuerpo. 12. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no conoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de cientas maneras diferentes y sin embargo todavía no lo crees. Mas una cosa es segura, hasta que no lo creas recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? 13. Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. 14. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos y así reconoceremos lo que hemos recibido. Me cuento entre los ministros de Dios. Esta lección nos enseña entonces que los mensajeros de Dios primero reciben el mensaje, lo aceptan,
lo aplican para sí, lo entienden, lo reconocen y en esta ilusión lo disfrutan, porque de ese mensaje se deriva siempre una paz inexplicable. Así que en esta ilusión los mensajeros de Dios disfrutan ese mensaje y una vez que ya lo han aceptado para ellos, pues entonces lo transmiten. Llevan ese mensaje a los demás receptores. Ese mensaje llega a esos hermanos para los cuales fue emitido ese mensaje. ¿Qué hizo el mensajero de Dios en ese aparente transcurso? Lo que hizo fue beneficiarse de ese mensaje. ¿Por qué? Porque si no lo hubiese reconocido para sí, si no lo hubiese aceptado para sí, no podría darlo, debido a que no se puede dar algo que no se tiene. Todos nos contamos entre los ministros de Dios. Todos somos los mensajeros de Dios. ¿Qué queda de nuestra parte? Silenciarnos del mundo. No creer en ningún momento que podemos tomar decisiones por nuestra cuenta. Simplemente nos silenciamos del mundo y esa es la forma como nos disponemos a escuchar la voz que habla por Dios. Escucho esa voz que es la voz de mi Padre en mí. Escucho su guía, sigo sus indicaciones. Entrego el cuerpo para que sea un medio y no un fin. Ese cuerpo para que tenga utilidad en esta aparente ilusión, siendo un medio de comunicación que el Espíritu Santo utilizará para llegar a quien quiera llegar. Y de mi parte, decidiré contarme entre los ministros de Dios, contarme entre los mensajeros de Dios, para que ese mensaje llegue, para que ese mensaje sea entregado, sin interferir en nada. Simplemente recibiendo la guía, dejándome llevar. Es el Espíritu Santo quien está entregando ese mensaje. En ningún momento soy yo, ni mis buenas intenciones. Yo simplemente me entrego para que el Espíritu Santo me guíe, para que la palabra del Padre llegue a quien tenga que llegar, sabiendo siempre que esa voz, la voz que habla por Dios, me asignará esa función. Y yo decido cumplir esa función. Para la práctica de esta lección, seguimos las instrucciones que se nos dieron en la lección de ayer, la 153, en donde se nos pide empezar y finalizar el día entregando nuestros pensamientos. Entonces, nos da como mínimo 5 minutos, pero se nos dice que podemos hacer 5, 10, 15 minutos. Todo el tiempo que nos haga felices, pensando siempre que estamos reeducando nuestra mente, que estamos disciplinando nuestra mente y que eso requiere práctica. Así que entregamos entonces estas prácticas, una por la mañana, una por la noche, de 5 minutos en adelante, todo el tiempo que queramos. Además, los recordatorios de cada hora, en donde
de preferencia entreguemos 5 minutos de nuestro tiempo por hora. De no ser así, el tiempo que nos sea posible. Y si parece que en alguna hora no pude realizar esa práctica, no voy a sentir culpa. Si me es posible, voy a reponer ese tiempo, que es de preferencia lo que se debe hacer. Recordemos que estamos disciplinando nuestra mente. Si no, no voy a sentir culpa. Voy a seguir, no voy a justificarme que no tengo tiempo, que no puedo. Simplemente haré lo que parezca ser necesario en esta ilusión para cumplir con lo poco que se me está pidiendo en este entrenamiento. Hemos realizado la lección 154, me cuento entre los ministros de Dios. Que tengan una feliz y bendecida práctica y recuerden que nos vemos en todos nuestros hermanos. Todos ellos, al igual que nosotros, son los ministros de Dios.